Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien, solo quería decirles que no soy dueño del FIC y bueno sin más que decir disfruten. Yo, estaba viendo un álbum. Speedy, siento que nos estamos olvidando de algo. L. Pues no tengo ni idea mientras comía. Es de At. Cariño. Yo. ¿Sí? Es de At. ¿Dónde está Jack? No lo he visto hace un tiempo, estaba un poco preocupada. Yo. O está tomando clases extras con su maestra de mierda, si le digo, me mata, es de At. Hola. ¿Estás bien? Yo. Perdón me atore. Digo que está en clases extras ligeramente nervioso. Es de At. ¿De verdad? Sus notas no son malas, viendo su celular sacó el puntaje perfecto en todo, menos en convivencia. L. Pues contando que mató a unos compañeros Speedy. Y tomó a toda la escuela de rehén un día. Es un poco obvio. Yo. Exactamente por eso está teniendo clases extras, para que aprenda a convivir. Es de At. Entiendo, bueno no te molesto más. L. Bueno ya se fue, ¿dónde está? Yo. Mierda, lo dejé en clases extras con su maestra. Speedy. Espera, ¿no era Hércules Fem? Yo. Hércules Fem Yandere. Speedy. Mierda. ¿Vamos a ayudar? Yo. No, ya es tiempo que se vuelva a un hombre. L. Tiene 13 viéndome. Yo. ¿Y? Bueno, creo que debemos hacer la siguiente reacción, levantándome. Los dos. Claro, en la sala de universos humano 3. Gané. Vencí a Ares en pulsadas 4 Ares. Mierda. Enojado. Zeus. Es una decepción como hijo, avergonzado. Afrodita. Y pensar que intento cortejarme, tomando vino. Yo. Entro pateando la puerta, buenas tardes. Sonriendo. Adam. Hola hijo. Jack. Kira-san inclinándose ligeramente. Yo. Kira-san. Me voy a tener que acostumbrar a eso. L. Bien, hoy terminaremos de ver la sexta batalla serio. Buda. A Jun sin duda le traerá problemas a esa versión mía. Speedy. Sin duda tocando el proyector iniciemos. Penal. Se cuenta una leyenda, aunque incluso siendo el rey, nunca he podido verla. Zeus. Hermano. Poseidón. Mirando a Hades. Buda. Tengo una pregunta, mirando a Zeus. Zeus. ¿Cuál? Buda. Tú eres el más joven de tus hermanos, ¿verdad? Zeus. Sí, ¿por qué? Buda. Entonces ¿por qué te ves más viejo que todos? Confundido. Zeus. Digamos que gaste mucho poder divino en la pelea contra los Tit. Poseidón. No mientas, solo estás viejo por gastar poder divino para intentar engañar a Hera, cosa que siempre te falla. Idiota. Poseidón decía eso con los ojos cerrados. Zeus. Traidor. Enojado. Poseidón. Tú eres el traidor, un dios no miente, un dios no tiene miedo tomando su tridente. Zeus. Empieza a tensar sus músculos, empezó a aumentar de tamaño lentamente. Yo. Chasqueo los dedos. Zeus empezaba a crecer poco a poco, pero luego de mi chasquido se encogió a su tamaño normal, para su asombro. Zeus. ¿Qué me pasa? Intentando tensar sus músculos. Yo. Te quite tu poder divino, un ser como tú no lo merece. Poseidón. Guardando su tridente, alguien tan patético como tú no merece que le apunte con mi tridente. Zeus. Tú enojado. L. Es curioso, Adama soñó con verte así, y todos sabemos qué le pasó. Y terminó siendo Poseidón quien te puso de esa forma divertido. Zerofuku. Oigan, ¿pueden seguir con el rap? Nervioso. Yo. Oh perdón, continuemos. Dicen que al mezclarse la luz blanca y la sombra negra, los cuerpos despertará la oscuridad eterna. Buda. No veo ni un rastro de luz en el alma de Ajun. Brunilde. ¿Y eso te perjudica? Buda. Sí lo hace. No me permite ver el futuro de esa persona, por lo que no puedo ver sus ataques, mordiéndose la lengua. Heir. Estamos perdidos, con la mirada vacía. Yo. Demonios, spoilers. Adam. ¿Dijiste algo, hijo? Yo. Nada, padre, sigamos. Mi nombre es Hayun. Y voy a acabar con esto en un instante. Y más contra un dios tan insignificante. Buda. Es la primera vez que me siento amenazado, y lo peor es que la amenaza no es directamente hacia mí, sudando un poco. Yo. Es normal, no todos los días ves a alguien que puede romper tu habilidad principal. L. Exactamente por eso siempre es bueno tener cartas debajo de tu manga. Speedy. Exactamente. Lo bloqueaste, pero puedes aguantar más golpes. ¿Qué le pasa a tu visión? La noto algo torpe. Shiva. Tiene los recuerdos de Cero. Hércules.
Supongo que al estar sellado dentro de él, le permitió ver lo que vio Zero. Es un monstruo, no hay nada de luz en su alma. Y si esto sigue así, dudo que lo soporte. Jack. Esto es, mira a Jun. Odio, rencor, tristeza, tantas emociones negativas. Zero Fuku. ¿Eso estaba dentro de mí? Asustado. Yo. Sí, pero ya lo tenemos aquí, con el collar en la mano. Zeus. Ese collar tiene un aura de peligro. Vaya, tengo que utilizar más poder. Castigo divino, perforador del cielo. Adam. Ojos del Señor, activando sus ojos, ese ataque, es muy poderoso, serio. Todos se encontraron serios por el ataque de Ahun, pero entonces afuera de la sala se empezaron a escucharse platos romperse y demás. Para que la puerta de la sala fuera abierta violentamente por un niño que cierto asesino reconoció. Jack niño. Padre. Ayúdame. Yo, Jack. Estás aquí. Viéndolo. Todos. Jack. Sasaki. Oye amigo, tocándole el hombro a Jack adulto. Ese niño se parece un poco a ti. Jack. Ese soy yo viendo a su contraparte. Jack niño. Padre. Mi maestra me secuestró. Ligeramente asustado. Speedy. Oh mierda escuchando algo. Jack ven aquí pequeño. Jack niño. Ahí está. Apuntando la puerta. De la puerta apareció una hermosa mujer con cabello naranja. Tenía una sonrisa inocente mientras que sus pupilas tenían forma de corazón. Y no podemos omitir su envidiable cuerpo. Jack niño. Ali Sensei. Todos. Se parece a Hércules. Sorprendidos. Hércules. ¿Qué está pasando aquí? Yo. Señorita Ali, poniendo a Jack detrás de mí, ¿en qué la puedo ayudar? Ali. Okira-sama, vengo por mi alumno favorito, viendo a Jack niño. Yo. ¿Para qué precisamente? Ali. Pues digamos que tiene clases de educación sexual, lamiéndose los labios. Jack niño. Ayúdame padre. Yo. Tengo ahora mismo dos opciones, le doy a Jack y este se vuelve un hombre, probablemente se case y tenga hijos. O lo alejo de Jack y termine siendo un mantenido que nunca tendrá trabajo y no tendré nietos de su parte. Señorita Ali, hagamos un trato sonriendo dos Jack niño. Tío Lau, por favor padre. No. Lo amarro a una silla. Jack. Mirando a Ali. Mi contraparte tiene suerte. Yo. Señorita Ali. Hagamos negocios sonriendo. Salto de tiempo. Una hora fue una hora completa en la cual estábamos haciendo papeleo sobre un contrato legal. Ali. Bien, si firmo él vendrá a vivir conmigo mirando el contrato. Yo. Pero tiene que ir a la escuela, además de venir todos los domingos de visita. Ali. Y no voy a poder hacer nada sin el consentimiento de Jack, mirando a mi hijo. Jack niño. Fiu, suspirando. Yo. Hasta el matrimonio un Jack niño. ¿Qué? Ali. En ese caso, toma el papel y lo firma. Yo. Un placer hacer negocios con usted. Ali. Vamos Jack cargándolo de manera nupcial. Jack niño. Padre. Yo. Hazme sentir orgulloso mi muchacho. 2 Ali. Bien mi pequeño Jack. Seremos muy felices besándolo. Jack niño. Creo que me puedo acostumbrar, cerrando los ojos. Ali. Ahora vámonos. Saliendo del lugar. Yo. Crecen tan rápido limpiándome una lágrima. Raiden. ¿Qué acaba de pasar? Todos. Ni idea. Adam. ¿Eso es normal? Mirando a L. Pues. Con Light, sí. Jack. Espere, mi otro yo lo llamo padre serio. Yo. ¿O sabía que esto pasaría? Suspirando. Pues sí, lo adopté hace 9 años. Jack. ¿Cómo pasó? Yo. Pues era una. Speedy. Creo que primero terminemos este rap yo. Tienes razón, continúa. No creo que lo pueda detener. ¡Que giren los 6 reinos! ¡Ay! Todos tenían los ojos bien abiertos. Oh no, qué mal. Y eso que apuntaba la cabeza. Brunilde. Es demasiado fuerte temblando un poco. Raiden. PFFFF parece que la humanidad perderá, apretando sus dientes. Sasaki. Vamos no todo está perdido. Buda. Perdí mi ojo. Sasaki. Bueno, aún te queda tu otro ojo. Buda. Ese no es el punto suspirando. Pero venga, ¿hasta dónde podemos llegar? ¡Castigo divino! Uno y otro más. ¡Castigo! ¡Acábate contigo! ¡Tu divinidad! Vamos Zero, sé que estás ahí, que me responderás. Odin. Si Zerofuku pelea por dentro, entonces Buda ganará, apretando su puño. Poseidón. Buda ganará con sus ojos cerrados. Thor. ¿Por qué lo dices? Poseidón. Ahun es un ser irracional y estúpido, Buda tiene una habilidad que tiene que ver con saber el futuro.
Aunque Ajun sea oscuridad pura, puede sentir. Buda abre sus ojos, ya sé cómo ganar, TSK, ojalá poder decírselo a mi contraparte. ¡Hablas de ese dios de cuarta! ¡Ya no está! Buda abrió sus ojos sorprendido. Lleva dentro de mí demasiado tiempo. Esas lágrimas de alegría, qué bonito alimento. Buda, hijo de puta. Molesto. Zerofuku. Ese señor Buda, cálmese. Yo, en momentos como este, agradezco que Rachel ya no esté suspirando. ¡Cállate! ¡Estás muerto! Uno de los 6 reinos, odio. Es lo que yo siento dentro de mí. Zeus. Nunca he visto a Buda tan enojado. Buda. GRRRR, comiendo una paleta. Y esto es para ti, la hoz del cálmate, va a poner fin. Demasiado lento. El clon del samsara, destructor del karma eterno. Últimas palabras, Buda. Humanos. Carajo. Raiden. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. ¿Por qué dije eso? Sasaki. Entendí la referencia. Algo raro está pasando. Yo. Kof, solo es su imaginación. L. S sí, Kof. Raiden / Sasaki. Sospechoso 2 Speedy. Continuemos. Déjame repetírtelo. Si los dioses no los salvan, entonces yo lo haré y cualquiera que se oponga a mi camino, lo mataré. Yo. Una de las mejores frases del universo. Sasaki. ¿Y la mejor? Yo. ¿Un padre necesita una razón para proteger a sus hijos? Buda. Sí, esa frase fue buena, incluso lloré un poco. ¿Qué es lo que ha pasado? Te noto asustado. ¿Acaso es miedo lo que tú sientes? Jack. Eso sin duda es miedo sonriendo. Buda. Puedo ver su futuro con una sonrisa. Miedo contra ti como oponente. Antes sería diferente, ahora soy mucho más fuerte. Eres débil, lo sabía. Brunhilde. Ya lo tiene sonriendo. Heir. Usted una cinta aparece en su boca. Yo. SHHH mirando a Heir. Que yo soy débil. Eres débil comparado a Cero Fortuna. Zerofuku. Jejeje, no soy tan fuerte, rascándose la mejilla. Buda. Si lo eres, Zero, no te menosprecies. Zerofuku. Gracias, Buda. Entonces tendré que mostrártelo, Buda. Voy a acabar contigo y tu osadía. No podrás golpearme tú, menos con esa actitud. Puedo esquivarlo porque donde hay oscuridad hay luz. Sasaki. MHHH. Esa habilidad de ver el futuro es similar a mi habilidad. Yo. De hecho sí, pero ambas tienen sus debilidades. Buda. Por ejemplo, abre sus ojos sorprendido. No puedo ver tu futuro serio. Yo. Hice que mi alma sea pura oscuridad, ahora si te ataco y no estás atento, morirás. Sasaki. ¿Y la mía? Yo. Empiezo a respirar rápidamente. Sasaki. ¿Qué pasa? Viendo muchas posibilidades. Yo. Cambié el ritmo de mi respiración, parpadeo, postura, etcétera. Eso confundió tu habilidad y miras muchas predicciones, que al final te llevarán a la quiebra. L. Eso demuestra que todo tiene su debilidad. ¿No te parece divertido? Si quieres jugar conmigo, yo te castigo. ¿En serio? ¿El báculo de los 6 reinos destruido? Thor. Bueno, si rompieron mis guantes. Lubu. Jejeje sonriendo. Brunhilde. TSK. Buda está contra las cuerdas. Ya lo entiendo, Zero. Siempre estuviste conmigo. Todos. ¿Qué? Hades. ¿Nosotros podemos hacer Volunt? Mirando a Hermes. Hermes. MHHH. La verdad es que no lo sé. Loki. Si se puede, el Volunt es una técnica de cualquier ser que tenga energía divina. Eso cuenta a las valquirias. Yo. Sigo insistiendo que un día debemos hacer el Volunt, viendo a Speedy y L. Sería interesante, Speedy. Confirmo. Yo. Sigamos. Para desde el círculo del Nirvana, Zero. ¿Piensas iluminarme? Solo yo, también ellos. Buda. GGG 9vs1. Jack. La humanidad triunfará sonriendo. Esperanza de todo reside conmigo. Ahora vas a enterarte de lo que es de verdad un castigo. ¡Vamos, Buda! ¡Vamos, Buda! Humanos / Zerofuku. Vamos, Buda. Vamos, Buda. Buda. HMP sonriendo. Maldición, puse toda mi fuerza y sigue ileso. ¿Qué es esto que siento? Porque nunca acierto. ¿Acaso es que tengo ¿Miedo? Jack. El miedo de Ajun está creciendo. Buda. Jejeje, no lo culpo sonriendo confiadamente. ¡Desaparece! No, que va. Oh, vaya, fue
superficial. Bueno, da igual, nunca me podrás dar. No hace falta bloquearte cuando te puedo esquivar. Poseidón. ¿Cuántas veces ha dicho la palabra castigo? Me está empezando a irritar, con el ceño fruncido. Zeus. Poseidón el sensi, algo se clava en su silla. Zeus. Cof. Brunilde. Eso confirma mis sospechas. ¿Cuál es su relación con Poseidón? Milagro evidente. No hay nadie en este mundo que tenga más poder. Voy a matarte instantáneamente. 7 humanos. Carajo. Dioses. Siri. Jack. Esperen. Veo otras emociones en la arena. Buda. HMP no moriré tan fácilmente. Dijo el noble maestro que aunque camines en soledad, si consigues un amigo que te pueda acompañar, te hará superar peligros y encontrar felicidad. Ese es nuestro camino, cero fortuna, Chan. Dioses. Carajo. Humanos. Siri. Eindal. Kof, ahora es mi turno. La humanidad obtiene su tercera victoria en el Ragnarok, dando el resultado de empate. Todo gracias a humanos. Buda. Eindal. Ahora esperen para la siguiente ronda. Vayamos con los comerciales 2 Geir. Fiu empatamos, sonriendo. Jack. Kira-san. Yo. MHHH sí. Jack. Ahora sí nos puede mostrar cómo adoptó a mi otra versión. Yo. Ya es muy tarde, mañana lo veremos suspirando. Speedy. Bueno, ahora que todo terminó, todos digan conmigo todos. Chau chau. Para aclarar, no soy dueño del rap, imágenes, memes, ahora sí vie.